Él sea tocando nuestras vidas, que Él sea actuando en esta noche en nosotros. Entonces, cerramos nuestros ojos y hacemos una oración. Señor Jesús, Padre amado, te damos gracias por este momento que tú nos permites estar aquí, mi Padre bendito. Te agradecemos por tu gran bondad y misericordia, mi Rey bendito. Tú has sido bueno en cada instante, mi Padre maravilloso. Tú eres misericordioso, mi Rey amado. Te pedimos en esta noche, mi Padre glorioso, que seas tú hablando en nuestros corazones, mi Rey amado, esta palabra que se va a exponer, mi Padre bendito, que sea de bendición para cada uno de nosotros, mi Rey amado, que seas tú, mi Rey bendito, hablando en nuestras vidas, mi Rey amado, si hay algo que debemos de cambiar de nosotros, mi Padre glorioso, que seas tú señalando todo error, mi Padre bendito, mi Dios maravilloso, dando sabiduría y entendimiento a cada uno de nosotros, mi Rey bendito. Solo tú eres santo y glorioso, mi Rey amado. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, te voy a pedir que abras tu Biblia en Romanos 13:11. Y este va a ser el texto en el que nos vamos a enfocar durante todo este tiempo. Es 13:11 al 12. Dice: y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Bueno, este tema que te quiero dar en esta noche lo nombré como una iglesia que duerme. Es una triste realidad que se ha vivido en general como iglesia. Y vamos a hablar no principalmente de aquellos que no creen o que son incrédulos, sino más bien de aquellos que han creído, que alguna vez en su vida han aceptado a Jesús como su Salvador, que se congregan, que asisten a la iglesia, que tal les sirven, que han hecho un hábito estar en la iglesia. Antes quiero dar una breve introducción, que este va a ser un tema para reconocer el peligro que una iglesia esté dormida, que una iglesia esté apagada, cuando Dios nos llama a estar atentos, a estar velando y a estar en constante vigilia. Uno de los mayores riesgos de un creyente es estar en una situación de comodidad o de rutina. Y esto lo vamos a ver más adelante, el por qué es peligroso. Actualmente vivimos en generación donde ya nada estremece o ya casi nada da un asombro hablando del pecado. Ya se ha normalizado mucho.
el cierre de iglesias es que otras se llenen. ¿Por qué? ¿A dónde van? ¿A dónde cerraron? Pues buscan otro lugar. Sin embargo, el fenómeno que se ha visto actualmente es que cada vez en las iglesias hay menos creyentes. ¿Por qué? Porque ya no hay un deseo, un anhelo de buscar. Y actualmente hay ideologías modernas donde se le dice a la persona que ya no es necesario que acuda a una iglesia, sino que desde su casa puede buscar de Dios. Y sí, claro que desde nuestra casa, desde nuestro hogar podemos buscar a Dios, pero la Biblia nos dice que no debemos dejar de congregarnos. Entonces, te voy a explicar un poquito sobre el tiempo actual, porque el versículo nos dice que debemos de conocer el tiempo. Nos dice, y esto conociendo el tiempo. Vivimos en la era de las distracciones. ¿A qué me refiero con esto? La generación actual es una generación distraída. Solo basta de un celular y conexión a internet para perder horas del día ahí. Sean niños, adolescentes, jóvenes e incluso adultos. En Lucas 21:34 dice: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Este versículo, cuando dice aquel día, hace referencia a la venida de nuestro Señor Jesucristo cuando seamos arrebatados. Los afanes de la vida pueden adormecer el corazón. ¿Por qué? Porque prácticamente nos tienen muy metidos en el celular, metidos en las redes sociales, en otros temas, y no nos vamos a estar dando cuenta de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Se está viviendo un fenómeno con las nuevas generaciones, e incluso que está atrapando a aquellos que no pertenecen a esta nueva generación, pero estamos aquí, donde sin problemas se puede pasar pegado a un celular muchas horas, viendo la televisión o cualquier actividad que involucre un aparato electrónico, pero pesa y cuesta la lectura de la Biblia y el orar. Otro aspecto de este tiempo actual es la normalización del pecado. El pecado se ha normalizado a grandes escalas, lo que hace unos años podía verse como algo vergonzoso, algo a lo cual aborrecer, algo a lo cual no era orgullo decir. Actualmente el pecado se ha visto como una libertad. La desobediencia se ha visto como alguien que tiene identidad o que pelea por sí mismo. La inmoralidad se ha visto actualmente como un progreso. En Isaías 5:20 dice: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. La cultura ha presionado a la iglesia para que ablandemos el evangelio. ¿Por qué? Porque muchas veces ya no se puede decir que algo es pecado, porque si no ya estás juzgando, porque si no ya estás atacando directamente a la persona. Se ha silenciado de cierto modo a la iglesia con esto. En 2 Timoteo 4:6 también nos dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Aquí habla del evangelio que ha sido acomodado a las personas, es decir, palabra y demás, donde no se confronta al pecado, donde no se exhorta a la persona a cambiar, sino un evangelio donde te dicen constantemente que Jesús y Dios es amor. Y sí, claro que sí, pero Él aborrece el pecado. Y esto es algo que no se debe de cambiar. La Biblia no se modifica, la palabra de Dios es la verdad y no debe de ser ablandada en ningún momento. También hemos visto en tiempo actual el fenómeno de la frialdad espiritual. Este enfriamiento es peligroso porque no ocurre de un día a otro, sino ocurre de forma gradual. Se empieza dejando los tiempos de oración, dejando de leer la Biblia, dejando incluso de llegar y venir a la iglesia. Y lo peor de todo esto es que muchas veces quien está frío no se entera o no se da cuenta. Es como aquel que duerme, y justamente más adelante vamos a ver esto del dormir.
sin dejar la iglesia y aún sirviendo y demás, han dejado a un lado su relación con Dios, han dejado el tiempo de devocional, el tiempo de la lectura, se ha perdido sensibilidad con el pecado, y esto es perder la sensibilidad con el pecado. Siento yo que es algo de lo más grave, porque aquel que peca constantemente y no siente remordimiento, entonces es que el espíritu ya no está removiendo su conciencia, ya no lo está moviendo al arrepentimiento, sino que ya está muy cómodo con la situación de pecado. Vamos al punto número 2, donde dice: despertemos del sueño. Ahí mismo Romanos 13:11, más adelantito, dice que ya es hora de levantarnos del sueño. El ya es hora no es una sugerencia, es una urgencia, es algo que debemos hacer. Hora ya no es mañana, cuando tenga tiempo, cuando mi situación económica o familiar mejore, es hoy. Una iglesia dormida no está descansando por un tiempo, es una iglesia negligente. Este sueño, lo mismo que la frialdad espiritual, no ocurre de un día a otro, es un proceso que va acomodando nuestra vida espiritual a una vida meramente superficial, donde simplemente me enfoco en vivir por apariencias y ya no en vivir para Dios. Cuando alguien está dormido, físicamente, cuando dormimos, no sentimos o presentimos el peligro, no tenemos conciencia de dónde estamos, no tenemos conciencia de quiénes nos rodean y qué sucede a nuestro alrededor. Esto mismo sucede con una iglesia que está dormida. Una iglesia que está dormida no se fija en su contexto, en todo lo que sucede alrededor de, en todo lo que está sucediendo en el mundo y en sus mismos congregantes. Una iglesia que a veces vive solamente por apariencia, una iglesia que está aislada de todo el mundo y solo se enfoca en ello. También el sueño empieza por cosas que parecen meramente inofensivas. Estas son la rutina, la comodidad y la costumbre. Te voy a dar la definición de rutina. Dice: rutina es la repetición constante de acciones hasta que se realizan sin intención ni reflexión. Esto lo podemos ver cuando la lectura o la oración ya se vuelve algo meramente mecánico o por cumplir, y no porque tal vez yo lo deseo. En Mateo 15:8 dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Esto también hace referencia a la rutina, tal vez orar, el cantar, el venir y demás cosas que pueden ser: es que con esto me estoy acercando más a Dios, pero en realidad mi corazón está por otro rumbo, está por otro lado. Estoy leyendo, sí, pero nada más por seguir un plan. Estoy orando, sí, pero nada más porque se me hizo rutina que todas las mañanas al levantarme tengo que orar. Mi corazón ya no lo está anhelando, ya no lo está deseando, lo estoy haciendo por simple compromiso. También la comodidad. Dice que la comodidad es el estado donde una persona evita todo aquello que implica esfuerzo o sacrificio. Y volvemos al tema del evangelio acomodado a la persona. La Biblia es verdad y es la palabra de Dios, y esta no puede ser modificada, no puede ser acomodado a nuestra propia conveniencia. El evangelio tiene que confrontar el pecado, no ablandarlo. Entonces, aquel que está en comodidad busca una fe que no le requiera de sacrificios, busca una fe que no lo confronte o no le diga: estás mal, cambia esta actitud, estás mal, cambia este hábito. Busca más bien algo en donde no se le diga absolutamente nada y viva en total comodidad, sin ningún peso, sin ningún esfuerzo ni demás. Y la costumbre. La costumbre es práctica que se vuelve normal por repetición prolongada. Rutina y costumbre son muy parecidos, van totalmente de la mano. Una vez que yo ya hice una rutina,
Cuando nuestra fe entra en rutina, costumbre o comodidad, o incluso las tres al mismo tiempo, el corazón empieza a enfriarse. Y lo peor es que muchas veces no nos vamos a dar cuenta y vamos a empezar a vivir en automático, a vivir por medio de la rutina. Después, ahí mismo en Romanos 13:11, dice: porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Y esta es justamente la urgencia de esto. Ya no hay tiempo. Cuando dice que ya está cerca nuestra salvación, se refiere al arrebatamiento. Cada día que pasamos estamos más cerca del encuentro con Jesús y de su eternidad. Pero no solamente eso, también estamos más cerca de rendir cuentas delante de Dios y de todo lo que hicimos y de todo lo que no hicimos. Y esto no es para vivir con miedo del día, sino para empezar a vivir con conciencia de qué estamos haciendo, de si ya he hecho mi vida cristiana una rutina o una comodidad, pues empezar a cambiarla. El tiempo de Dios no se va a detener porque no estemos listos. Él sigue avanzando. Y es peligroso no reconocerlo, el pensar que Él no va a venir y vivir nuestra vida como la vive el mundo. En 1 Pedro 4:7 dice: mas el fin de todas las cosas acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Debemos reconocer en todo momento que el fin está más cerca y que esto no debería producir en nosotros una pasividad, sino al contrario, nos dice que debemos ser sobrios y velar en todo momento. La sobriedad es la claridad mental y vivir con conciencia espiritual, es decir, estar despiertos, estar atentos. El cristiano cómodo vive como si la eternidad no fuera real y empieza a adoptar costumbres del mundo, donde el mundo dice: pues si de todas formas me voy a morir, voy a vivir mi vida como yo quiero, y voy a vivir mi vida divirtiéndome, andando de fiesta en fiesta, borracheras, adulterio, todo lo que se considere pecado en el mundo muchas veces es considerado como diversión. Actualmente se ha perdido el sentido de urgencia. La conciencia de que Cristo puede venir en cualquier momento debería de producir una vida espiritual intensa y sin embargo ha producido una pasividad en muchas iglesias. Actualmente se ha pensado que nuestra relación con Dios puede esperar a que tenga más tiempo, puede esperar a que mi situación mejore, puede esperar a que sane y demás, pero la realidad es que no. El tiempo es ahora y debemos de despertar en este instante. Se ha perdido incluso la urgencia por clamar a Dios cuando vemos situaciones del mundo actual. Hemos visto que la violencia crece, hemos visto que cada vez se apoyan y se aprueban más leyes que van en contra de lo que Dios nos ha dicho, y muchas veces la reacción de la iglesia, de los creyentes, pues es normal. Que cierto país entró en guerra, pues en algún momento se esperaba. Que ya mataron a tal, pues es normal en esta nación. No debemos de acostumbrarnos. La Biblia misma nos dice que no nos conformemos a este siglo. Muchos viven sin conciencia espiritual, como en los tiempos de Noé también. En Mateo 24:38-39 dice: porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Si entendemos los tiempos y reconocemos que nuestra salvación está cerca, por consecuencia, en nuestras vidas se debería de producir un cambio. El despertarnos debería ser ese cambio. Buscaríamos una relación activa con Dios, empezaríamos a valorar más los tiempos que tenemos con Él. Empezaríamos a valorar la obediencia, el arrepentimiento, el aceptar que la palabra en muchas ocasiones, en todas ocasiones nos va a confrontar a nosotros, tal vez nos va a incomodar por el mismo pecado. No es a nuestra conveniencia la palabra, sino que la palabra es verdad y no la podemos cambiar. Cuando entendamos por fin que el fin está cerca, vamos a dejar de vivir con indiferencia y vamos a comenzar un despertar.
Adelantito dice Romanos 13:12, dice, la noche está avanzada y se acerca el día. En este texto la noche se refiere a todo lo que ha estado pasando hasta la resurrección venidera, cuando venga Cristo, cuando se le arrebatamiento. Y el día se refiere a todo después de la resurrección venidera. Con la noche avanzada, es decir, nuestros días actuales, se cumplen profecías, la violencia crece, los avances tecnológicos están a la orden del día. Y entonces debemos de ser conscientes que nos dice que la noche está avanzada y en cualquier instante va a amanecer. Es decir, en cualquier instante vendrá Cristo por su iglesia. En 2 Timoteo 3:1-2 dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos. Todo esto, si lo comparamos con la generación actual, con los tiempos actuales, pues no hay mucha diferencia. Son las personas que hay actualmente, incluso dentro de la propia iglesia. Y esto es lo peligroso. Se acerca el día, la venida de nuestro Señor Jesucristo está muy cerca, y ¿cómo nos va a encontrar? Dormidos, velando. La iglesia no debe adaptarse a las tinieblas, no debemos adaptarnos a la noche, no debemos de acostumbrarnos en ningún momento. Luego, ¿cuál debería ser la respuesta del creyente? Dice Romanos 13:12 de latito, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos las armas de la luz. Despertar no implica algo de solamente decirlo, es una acción y una decisión radical, no pasiva. Nos dice que desechemos. El desechar es abandonar o apartarnos. ¿De qué? Del pecado. Dice obras de tinieblas. Todas aquellas prácticas que pertenecen a una vida separada de Dios. La Biblia llama a desechar por completo el pecado, vestirnos de las armas de luz, que implica adoptar una forma de vida que refleje a Cristo. Todo esto es con actitudes, son decisiones, no es simplemente de palabra, tiene que ser algo activo, no pasivo. Adelantito, ahí mismo en Romanos 13-14 dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. El despertar no solamente va a implicar reconocer que ya estoy en un problema, o si ya me examiné, reconocer que he caído en una rutina, que he caído en una comodidad, que he caído en una costumbre. No solamente reconocerlo, también es hacer algo por cambiarlo, porque de nada me va a servir saber que yo ya estoy en una rutina si no empiezo a cambiar hábitos, si no empiezo a hacer algo porque mi vida ya no sea rutina ni sea comodidad, sino que mi vida sea para Dios. Tenemos que decidir dejar lo que pertenece a las tinieblas y estar velando, porque el día en que Cristo venga está cada vez más cerca. Después de leer y estudiar estos dos versículos parte por parte, debemos reconocer que tristemente la iglesia muchas veces ha estado dormida, y que como quien duerme no se da cuenta de que está dormido, así nos ha sucedido. No hemos hecho muchas cosas frente al pecado, muchas veces nos ha confrontado, muchas veces hemos decidido vivir dentro de la comodidad para no perjudicarnos, para no molestarnos, para no esforzarnos a hacer sacrificios. Y esto es algo que ha pasado en mi iglesia a nivel general, en todo momento. Se ha hecho una rutina el asistir a la iglesia, y con rutina me refiero a asistir, pero mi corazón tal vez está por otros lados. El que duerme no se da cuenta que está dormido, y debemos empezar a preguntarnos si hemos caído en ese error,
si hemos caído en comodidad, si hemos caído en rutina, y pedirle a Dios por perdón por esa situación y empezar a cambiar de nosotros todo eso que a Él no le agrada. Necesitamos despertar, porque una iglesia que no está despierta va a ser una iglesia negligente ante todo lo que está sucediendo en el mundo. Y si una iglesia está dormida, ¿cómo va a traer más almas a los pies de Cristo? Y con esto quiero terminar, hermano. Con este texto te lo voy a volver a leer en otra versión que tengo, donde dice: esto es aún más urgente, porque ustedes saben que es muy tarde, el tiempo se acaba, despierten, porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando recién creímos. La noche ya casi llega a su fin, el día de la salvación amanecerá pronto. Por eso dejen de lado sus actos oscuros como si se quitaran ropa sucia y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta. No es una sugerencia, es una urgencia. Debemos despertar ya. No cuando mi vida esté mejor, es un ahora. Porque el mundo nos está absorbiendo y el mundo está entrando en medio de la iglesia. Ahora, el mundo está consumiendo a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes. Y si nosotros no despertamos, no vamos a saber cómo ayudarles, no vamos a saber cómo acercarlos más a los pies de Cristo. Entonces, oramos para ser despedidos, hermanos, esperando que esta palabra haya sido de bendición, que Dios haya hablado a tu corazón en esta noche, así como habló a mi vida. Y pues oramos. Señor Jesús, Padre amado, te damos gracias por este momento que nos permitiste estar aquí, mi Rey amado. Te damos gracias por esta palabra, mi Rey bendito, y te pedimos perdón, mi Padre maravilloso, por todo pecado, mi Rey amado. Te pedimos perdón, mi Padre glorioso, si hemos estado dormidos, mi Rey bendito, si hemos sido indiferentes a tu voz, mi Padre maravilloso. Ten piedad